Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Bueno, esta semana acabamos de celebrar el miércoles de ceniza y hace ya 22 años San Juan Pablo II celebró, como es habitual cada miércoles, también una audiencia general. Y en aquella ocasión se dedicó a hablar sobre el sentido de la penitencia, bueno, porque esa audiencia de los miércoles cayó precisamente aquel día en miércoles de ceniza. Allí decía el Papa, el ayuno es de gran valor en la vida de los cristianos. Es una necesidad espiritual que permite relacionarse mejor con Dios. De hecho, los aspectos exteriores del ayuno, aunque importantes, no son lo principal, porque junto con esta práctica debe haber un sincero deseo de purificación interior, una disposición para seguir la voluntad divina y una solícita solidaridad con nuestros hermanos, especialmente con los más pobres. Hay además un estrecho vínculo entre ayuno y oración. La oración significa escuchar a Dios y el ayuno favorece esta apertura del corazón. Esto es de la audiencia del 5 de marzo del 2003, que de nuevo cayó miércoles de ceniza. Bueno, resulta que en el pueblo de Israel esto del ayuno y de la penitencia tenía muchísimo sentido. Era una cosa muy común. Tenía un sentido sobre todo expiatorio, entre otras cosas. Además de que con eso se procuraba favorecer la escucha de parte de Dios. En el pueblo judío esto de la expiación siempre ha sido algo muy bien visto, por eso tiene todo el sentido la indignación que encontramos en algunos de los discípulos de Juan en el Evangelio de hoy. ¿Por qué nosotros, si los fariseos ayunamos con frecuencia y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús, con una paciencia y una pedagogía impresionante, les respondió, ¿acaso pueden estar de duelo los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Ya vendrá el día en que les será arrebatado el esposo, y entonces ya ayunarán. Mientras el esposo está con ellos. Es una frase, una imagen muy chévere, ¿no? Porque eh, mientras el esposo está con ellos no tiene mucho sentido aquello del ayuno. Obviamente con lo del esposo Jesús se refiere a sí mismo. Él es el esposo. Y los apóstoles ven a Jesús, comen con Jesús, conversan con él. Hay un trato continuo y natural de amistad. El Señor les explica las escrituras. Es decir, que siguiendo la definición tradicional de oración, que recoge por cierto aquí también San Juan Pablo II, podemos decir que los apóstoles estaban en continua oración. Es que estaban constantemente con Jesús, con Dios, que camina junto a ellos. Y este mismo Dios les dice, ya vendrá el día en que les será arrebatado el esposo, y entonces ya ayunarán. Bueno, en eso estamos nosotros. Es verdad que Dios está a nuestro lado, lo acabamos de decir al empezar esta rato de oración, creo firmemente que estás allí. Está de continuo, pero de un modo diferente en aquellos tiempos. Bien dice aquí San Juan Pablo II que el vivir el ayuno favorece la apertura del corazón. Nosotros sí que necesitamos del ayuno para facilitarnos el ver ese rostro de Jesús que actualmente a veces no es tan intuitivo. El ver el rostro de Jesús en los demás, por ejemplo, en los sacramentos, para afinar los sentidos y poder reconocer esa voz de Dios en todo lo que nos sucede. Ver y reconocer a Dios en la oración. Nos hace falta el ayuno para renovar el corazón, para liberarlo del egoísmo, y así quepan todas las mociones, los afectos, los propósitos, las inspiraciones que Dios quiere regalarnos. Por eso, partimos de esta premisa. Para un cristiano, todo es oportunidad. El ayuno también es oportunidad. Por eso en la Cuaresma se pone tanto el acento en la penitencia, porque como decía San José María, la mortificación no es otra cosa que la oración de los sentidos. Y la Cuaresma, que es un tiempo especial de oración, nos ayuda precisamente a eso, porque nos queremos preparar muy bien para revivir el misterio pascual en la próxima Semana Santa. Y nos vamos a preparar poniendo los medios para esa propia conversión, procurando estar muy cerca de Dios con oración y con la penitencia, con los sacramentos, y arrancando mediante la mortificación, la penitencia, todo afecto desordenado, todo afecto egoísta que nos incline a movernos más por amor propio que por amor de Dios. La Iglesia nos da una sugerencia que está basada, por supuesto, en su sabiduría multisecular. Hay que vivir la abstinencia de carne los viernes y aumentar la práctica de la caridad con los más necesitados.
Pero este es el mínimo. Esto es la sugerencia de un mínimo que nos propone la Iglesia. En cambio, para un alma que desea amar a Dios, el mínimo obviamente es muy poca cosa, es insuficiente. Tú y yo, conversando con Dios en la oración, vamos a procurar hacer una lista de pequeñas mortificaciones habituales en este tiempo de Cuaresma. Te puedo pasar también la recomendación de San José María, porque él prefería más bien las mortificaciones que fuesen pequeñas y discretas, pero constantes. No sé, retrasar algunos segundos el vaso de agua cuando tengo mucha sed. Tomarme el café sin azúcar, si no me gusta el café amargo. O al revés, si me repugna el café con azúcar, pues echarle menos azúcar o no echarle nada. La mortificación constante, habitual, pequeña de sonreír cuando uno está más cansado. Estos son el tipo de mortificaciones que recomendaba San José María, y las prefería estas a las otras que pueden ser más grandes, más visibles, pero más de vez en cuando y a la vista de todos. ¿Cuántos se dejarían enclavar en una cruz ante la mirada atónita de millares de espectadores, pero no saben sufrir cristianamente los alfilerazos de cada día? Piensa entonces qué es lo más heroico. Este es uno de los puntos más famosos de Camino. Bueno, recordamos nuevamente que lo que nos interesa es la heroicidad del corazón enamorado de Dios. Y para eso el sacrificio resulta que es un medio, no es un fin en sí mismo. Por eso, bueno, vamos a buscar los sacrificios que nos ayuden a enamorarnos más de Dios. Por otra parte, viendo el Evangelio de hoy, si nos ponemos en lugar de los discípulos de Juan, entendemos mejor su comentario, están indignados. Ellos siguen la lógica de la antigua alianza, esa que Jesús ahora está está llevando a su plenitud según la nueva lógica del amor. Los discípulos de Juan emitieron un juicio contando con los datos que tenían. Hacer penitencia es bueno y los discípulos de Jesús no están haciendo penitencia. En cambio, tú y yo, ya cristianos, sí que tenemos ahora el dato que a ellos les falta. Resulta que nos suele pasar lo mismo a nosotros, con muchísima frecuencia. Tenemos unos datos de lo que sería bueno, de lo que sería recomendable, de lo que sería justo. Vemos que otros no lo están haciendo y ya, inmediatamente se dispara el juicio. Es verdad que cabe la posibilidad de que nos estemos equivocando porque nos faltan datos, como le pasa a los discípulos de Juan. Pero también podría ser que no nos estemos equivocando y que nuestro juicio sea verdadero. ¿Por qué los demás no hacen lo bueno? En este caso, el Evangelio de las mortificaciones. Bueno, pero también puede ser que estemos bastante seguros de lo que ven nuestros ojos, y de verdad es que estamos juzgando sobre una cosa buena. Pero en todo caso, como para un cristiano todo es oportunidad, todo menos el pecado, podemos aplicar aquí un consejo buenísimo de San Agustín. Él decía, procurad adquirir las virtudes que creéis que faltan en vuestros hermanos, y así ya no veréis defectos, porque no los tendréis vosotros. Es decir, que en este tiempo de Cuaresma, en que nos dedicamos más intensamente a hablar con Dios, podemos suponer, y me parece una presunción bastante buena, que Dios nos habla de un modo especial, en especial en estas ocasiones en las que vemos que el prójimo falla en alguna virtud determinada. Entonces ahí podemos asumir, mira, aquí Dios me está hablando y me está diciendo que yo tengo también que ser más ordenado, más servicial, más piadoso, más justo, más puntual, etcétera, etcétera. Es decir, que cualquier cosa que veamos mal en el otro, nosotros podríamos asumir, caray, este es Dios que me está diciendo, yo quiero que tú luches exactamente en ese mismo punto. Este consejo de San Agustín me parece excelente porque trae una paz al alma impresionante, porque da diálogo con Dios y da ilusión con la propia santidad. Así no nos amargamos con los juicios críticos. Y además funciona siempre, porque la meta, claramente, para un cristiano es estar cada vez más cerca de Dios hasta el punto de que nos parezcamos más a Jesucristo. Esta es una tarea que no tiene límites, va a durar hasta el último segundo de nuestra vida. Pero ahora, con este consejo de San Agustín, también aplicamos aquello de que para un cristiano todo es oportunidad. E incluso la tentación de caer en juicios críticos, ahora la podemos convertir en una oportunidad de ser más santos, de decir yo tengo que mejorar exactamente en eso que estoy viendo mal en el otro, porque siempre se puede mejorar. Y de agradecer a esa otra persona porque nos enseñaron lo que Dios quiere que mejoremos. Bueno, hasta la muerte misma vencida por Cristo en la cruz puede ser oportunidad. Hoy tenemos un ejemplo buenísimo, eh, porque es el ejemplo de las mártires perpetua y felicidad, que bueno, ahora gozan del cielo, gozan de la bienaventuranza eterna,
gozan de una de las glorias más altas que puede existir allá en las alturas porque dieron su vida por Jesús. Bueno, que nos ayuden ellas también con su intercesión a ver toda nuestra vida como oportunidad, especialmente ahora en el tiempo de Cuaresma, a ver la mortificación, la penitencia, los sacrificios como oportunidades para amar más a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.